darte las gracias porque se está cumpliendo. En tu luz veremos la luz. Nuestros ojos se están abriendo. Mis ojos se están abriendo. Y nos estás permitiendo conocerte un poco más. Gracias por ser tan bueno, por ser tan maravilloso. Y quiero pedir tu bendición para tu palabra en esta tarde. Quiero pedirte que nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación para poder conocerte. En verdad necesitamos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para conocer todo lo que tú quieres que conozcamos. Bendice a los que están acá y a los que van a ver por las redes este mensaje y ayúdanos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amores. Alabado sea el Todopoderoso. Los admiro porque si yo me escucho predicar no me gusto. No me gusto. Un amigo me recomendó enseñar sentado, así que le tomé la palabra. Creo que cuando estoy parado me emociono mucho, no me gusta mucho grito. Creo que sentado no puedo gritar. Siento que estoy fuera de lugar. Y me doy cuenta que cuando estoy compartiendo la palabra con amigos, con otras personas, es un espíritu completamente diferente. De hecho, no predico, enseño. Y creo que en esta tarde quiero enseñar. Y no quiero predicar. Porque es mi anhelo que puedan recibir entendimiento, particularmente hoy en el Evangelio de la paz. Porque son verdades tan sencillas pero tan profundas que si solo se proclaman, se anuncian, se dicen, no se logran comprender. Entonces es necesario tomarse tiempo para enseñar. Y yo quiero tomarme el tiempo para enseñar y compartirles. Sí, le bájame un poco, por favor. En el Evangelio de San Juan, dice la Biblia que la ley vino por medio de Moisés. Está muy fuerte, tesoro. Perdón, no sé si aquí está muy fuerte o afuera. Si me ayudas, que no retumbe tanto. Yo creo que es el monitor, hija. Sí, vamos a esperar para que esté. Gracias. Todavía aquí siento muy fuerte. La Biblia dice, mejor, gracias, que la ley vino por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia vino por medio de Jesucristo. Al Evangelio de la gracia, ¿usted se oye muy fuerte todavía? Quizás, ¿será el monitor? Vamos a esperar ahí porque siento que aquí retumba, no sé ustedes. Bueno, les decía, el Evangelio de la gracia es el Evangelio de la paz. Y necesitamos entender por qué la Biblia le llama el Evangelio de la paz. Miren, la vida eterna nos ha sido dada para conocer a Dios. Y no vamos a poder conocer a Dios en unos cuantos años. Esa es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, al cual has enviado. Así que a través de 6,000 años Dios ha estado revelando. Y uno de los problemas del hombre ha sido que mira a Dios según la perspectiva del Antiguo Testamento y no según el Nuevo Pacto. En la ley Dios reveló su santidad, pero no era el tiempo para revelar su misericordia. Todos los sacrificios de animales y todo lo que ustedes miran en el Antiguo Testamento solo era una figura, una sombra de lo que había de venir.
Entonces, si tú miras a Dios en el Antiguo Testamento, te vas a confundir. Si tú quieres orar a Dios como se oraba en el Antiguo Testamento, te vas a confundir. Si tú quieres buscar a Dios como se buscaba en el Antiguo Testamento, te vas a confundir. Porque el Dios del Antiguo Testamento solo revelaba su santidad, su justicia, pero no su misericordia. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que revelaba la ley. La ley solo podía señalar el pecado. Y estaba escrito, el alma que pecare, esa morirá. Entonces las personas les cuesta entender la gracia. Porque en la ley la persona era justificada por sus propias obras. La Biblia decía que era justo aquel que guardaba la ley. El problema es que nadie la guardaba. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Entonces cuando viene el apóstol Pablo a enseñar el evangelio de la gracia, el evangelio de la paz, la gente no lo logra comprender muchas veces porque está pensando que Dios sigue estando enojado con el hombre. Y citan versos como, Dios está airado con el impío todos los días, ya tiene preparado su arco, y si no se arrepiente, bueno, esa fue versión Raúl Aguilar. Y la gente mira a Dios así, como enojado por mis pecados, y si yo fallo, como que quiere castigarme. Y de alguna manera estamos tratando de merecer las bendiciones, estamos tratando de ganar el favor de Dios. Necesitamos comprender que estamos en diferentes pactos. Por eso quiero enseñar acerca del evangelio de la paz. En Efesios 6:15 dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Por qué podemos tener paz? Bueno, déjenme contarles un poquito acerca de esto. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el Antiguo Testamento, los pecados nos separaban de Dios. Voy a repetirlo. En el Antiguo Testamento, los pecados nos separaban de Dios. Por favor, busquen Isaías. Quiero que miren en el capítulo 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Antes de la redención en Cristo Jesús, el pecado separaba a Dios del hombre. Satanás fue expulsado del cielo porque pecó. Y cuando Adán pecó en el huerto de Edén, fue expulsado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo Dios para que Adán no entrara y comiera en el huerto de Edén del árbol de la vida una vez había pecado y había caído? Dice la Biblia que Dios puso querubines con una espada encendida. ¿Para qué? Para que el hombre no entrara, tomara del árbol de la vida y quedara perdido eternamente. Entonces Dios puso querubines para que no lograra entrar a ese árbol y entonces estuviera perdido para toda la vida. ¿Qué es lo que había en el arca del pacto en el tabernáculo de Moisés? En el arca del pacto estaba el propiciatorio, la urna en la urna, ¿verdad? En el arca. El propiciatorio era la plancha de oro. ¿Qué había arriba de la plancha de oro? 2 querubines, porque los querubines representan la protección a la presencia de Dios. Si el sumo sacerdote entraba una vez al año y entraba con pecado, entonces moría. Dice Flavio Josefo, que es un historiador judío, eso no está escrito en la Biblia, pero Flavio Josefo dice que le ponían una cuerda atada al pie del sumo sacerdote, porque si éste moría, lo jalaban, ¿sí? Quiero decirte que esos querubines ya no están guardando el lugar santísimo. Ya no, porque cuando se rompió el velo, ya los querubines, ya no hay ese impedimento para poder entrar en el lugar santísimo.
quiero decirte que debido a la sangre derramada de Jesucristo, y es donde quiero que pongas tu cuidado y pongamos atención en esto. Es importante comprender que todos tus pecados fueron pagados en la cruz del Calvario, porque de lo contrario no pudieras entrar con libertad al lugar santísimo, no podrías. Porque un solo pecado es suficiente para morir. Pero debido a que por la sangre de Cristo se derramó en la cruz del Calvario, debido a que Él pagó por todos tus pecados, ahora tienes acceso completo al lugar santísimo y puedes entrar, porque ya tus pecados no son problema. Ningún pecado que cometas, si tú has creído en Jesucristo y has nacido de nuevo, porque este beneficio solo es para los nacidos de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, yo te invito en el nombre de Jesús que recibas a Jesucristo como Señor y Salvador, que no solo creas como los demonios intelectualmente, sino que pongas tu confianza en su sacrificio para que nazcas de nuevo, porque el perdón de todos los pecados, presentes, pasados y futuros, solamente es para aquellos que han nacido de nuevo. Pero si tú has nacido de nuevo, esta bendición es para ti. Amén. Entonces debes comprender que hoy Dios ya no está molesto contigo. Dios no se enoja contigo cuando pecas, porque todos tus pecados ya fueron perdonados en la cruz. Todos. Dios ya no está enojado contigo si tú crees en Jesucristo y le recibes como tu Señor y Salvador. Quiero que leas un verso, pero antes de leer ese verso, quiero que nos remontemos al Antiguo Testamento para que te des cuenta que ya no tienes que confesar tus pecados para salvación. Ya no tienes que confesar tus pecados para ser hijo. Debes aprender a recibir el amor de Dios, porque la Biblia dice que la fe obra por el amor. Si no te sientes amado, si no te sientes perdonado, no vas a poder recibir todos los beneficios que Jesús ganó en la cruz. Si todavía te sientes condenado porque no has podido dejar una adicción, no has podido dejar un problema de carácter porque todavía gritas, porque todavía tienes pereza, porque todavía viste pornografía y después dices, no, volví a caer, porque todavía fumaste un cigarro o 2 o 3 o qué sé yo, y ya no lo quieres hacer, y todavía quizás tal vez no te emborrachaste, pero ya se te miraba medio dundo, o ya estabas bien dundo. Si no aprendes a recibir el perdón de Dios, no te vas a sentir amado, te vas a sentir condenado, te vas a sentir culpable. Y al sentirte culpable y condenado, no vas a poder creer, no vas a poder creer. Necesitas, estoy sentado y estoy gritando. Bueno, pero ya estoy mejorando que no me estoy moviendo. No me va a gustar tampoco como enseño sentado. Ay, es problema del ADN. El punto es que debes entender que todos tus pecados son perdonados si crees en Jesucristo. No estoy diciendo que hay que pecar. Ya voy a explicar cómo el pecado hace que el diablo te destruya y afecte tu alma y tu cuerpo, pero no puede tocar tu espíritu. Hoy vas a escuchar versos que se te van a abrir los ojos y te vas a emocionar. Porque te quiero enseñar estas claves para que tu fe esté fuerte. Amén. Bueno, ¿quién sabe qué era el día de la expiación? Habían diferentes fiestas en Israel y el día de la expiación era la fiesta donde se celebraba el perdón de pecados. Bueno, por lo menos la figura del sacrificio de los corderos. En realidad tomaban 2 machos cabríos. Un macho cabrío lo degollaban y la sangre era la que rociaban al pueblo y la rociaba en el propiciatorio. Pero el otro macho cabrío, el sumo sacerdote, ponía sus manos en la cabeza, ojo, porque aquí está la clave, ponía sus manos en la cabeza sobre el animal y confesaba los pecados del pueblo. Y entonces ese animal lo mandaban al desierto como símbolo
de que Dios estaba alejando nuestros pecados, porque estaba escrito que así como está tan lejos el oriente del occidente, así hizo Jehová alejar su rebelión de mí. Entonces el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del animal y lo mandaban al desierto como figura de que los pecados eran alejados de parte de Dios. Pero resulta que como la sangre de los animales no podía perfeccionar a aquellos que se acercaban, cada año tenía que hacerse lo mismo. Y cada año se hacía conmemoración de los pecados. Se volvía a poner las manos sobre el animal y entonces se mandaba al desierto. Quiero que oigas lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo, vamos a leer desde el 1. Mira qué cosa más maravillosa. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Podrían los animales hacer perfectos al hombre? No. ¿Y el sacrificio de Jesús? ¿No dice la Biblia que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados? Aleluya. Date cuenta, la sangre de Cristo sí nos hizo perfectos, pero aquí está diciendo que la sangre de los animales no pudo perfeccionar a nadie. Ahora quiero que leas el versículo 2. De manera que cesarían de ofrecerse. Si perfeccionaran, cesarían de ofrecerse. Digan conmigo, cesarían de ofrecerse. Si el sacrificio de los animales perfeccionara, cesarían de ofrecerse. Ya no se haría más sacrificio. Pues los que tributan este culto, limpios, una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Quiero que te fijes en ese verso. La Biblia dice que cuando se limpia una vez, ya no se tendría más conciencia de pecado. El diablo te está engañando. El diablo quiere que pienses que cuando peques, Dios ya no te ama o estás separado de Dios. Cuando Dios limpia, ya no hay conciencia de pecado. Ya no. Porque todos tus pecados fueron perdonados. Todos. El que te hace sentir mal es el diablo. Claro que hay que dejar de pecar, pero debes entender tu nueva identidad en Cristo. Debes entender quién eres en Jesús. Eres una nueva criatura. Eres la justicia de Dios. La Biblia dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Dios ya te hizo perfecto para siempre. Ya no debes permitir conciencia de pecado. Quiero que escuchen el anuncio de los ángeles cuando nace Jesucristo. Acompáñame a Lucas capítulo 2, por favor. Aleluya. El evangelio de la paz significa que el Padre ya no está enojado con el hombre. El Padre ya no está molesto, no derramará su ira sobre el hombre, porque derramó toda su ira sobre Jesucristo. Por eso dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz. Ese es el evangelio de la paz. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, el día que crees en Jesucristo y pones tu confianza como Señor y Salvador, Él perdona todos tus pecados y a partir de ese momento el Padre nunca más tomará en cuenta tus pecados para hacerte salvo. Lucas 2:14. Cuando se presenta una multitud de huestes celestiales alabando al cielo, alabando al Señor, decían en el versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este verso lo usan para Navidad y no tiene nada que ver con Navidad. La gente dice ese verso, no, es que en Navidad amémonos unos a otros.
Aquí no está hablando de la paz con los hombres. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz. Estará el hombre contra su padre, el hijo contra su madre. La paz que Jesucristo vino a traer es la paz con Dios. Porque por causa del evangelio habla división entre nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estamos en la época más gloriosa de todos los tiempos, en la época donde nuestros pecados ya Dios no los inculpa si creemos en Jesucristo. Estamos en la época más gloriosa, porque a través del sacrificio de Jesús a Dios ya no le importan tus pecados, porque Jesús pagó por ellos y no importa tus pecados. Él derramó su sangre para salvarte, para perdonarte, para liberarte, para sanarte, para bendecirte. Y la sangre de Jesús te ha hecho digno para recibir perdón, salvación, sanidad, liberación. Pero si tú crees que no mereces las bendiciones por cuanto todavía no has aprendido a obedecer, el diablo te está engañando. Así que paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Dios hoy en esta época te quiere bendecir, te quiere mostrar su gracia, te quiere mostrar en su favor. En la ley no había misericordia porque la sangre de los animales no podía limpiar pecados. Pero todo eso era sombra de lo porvenir. Jesucristo vino para manifestar en la cruz la santidad, la justicia, el amor y la bondad de Dios. Porque en la cruz castigó el pecado, pero también en la cruz extendió su misericordia. Estamos en la época más gloriosa de los tiempos. Quiero que mires Isaías. Vámonos al capítulo 61, por favor. Quiero mostrarte algo. Lo que vamos a leer es lo que Jesucristo pronunció en Lucas 4:18, pero él no terminó de leer el verso. Estamos en el año agradable. ¿Puedes decir eso conmigo? Estamos en el año agradable. Estamos en el año de la buena voluntad de Dios, donde las bendiciones son por gracia, no son por nuestro esfuerzo, no es por nuestra obediencia. El problema de una persona de seguir pecando es que Satanás lo hace dudar y no puede creer. El problema de una persona de seguir pecando es que el maligno, a través del pecado, le mete depresión, tristeza. Pero el problema del pecado ya fue resuelto en la cruz del Calvario. Por favor, conmigo en Isaías 61. Jesús está hablando y dice: el Espíritu del Señor, este es el Mesías. Eso es lo que Jesús habló en Lucas 4:18. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí se detuvo. ¿Qué es lo que dice después de proclamar el año de la buena voluntad de Jehová? El día de la venganza. Pero ahí Jesús se detuvo, porque el día de la venganza es lo que viene después de la gracia. El día de la venganza se refiere al día de la ira, donde Dios va a derramar su ira sobre toda la tierra, porque le dio la oportunidad a que la gente creyera y fuera salva. Pero cuando Jesús lee en Lucas, cuando llega a proclamar el año agradable del Señor, ahí se detiene. Porque esta es la época del año agradable del Señor. Aleluya. Si crees en Jesucristo, todos tus pecados te son perdonados. A Dios ya no le importan tus pecados para salvación. Él ya no está interesado en que confieses tu pecado para ser salvo. Él quiere que aprendas a confesar tus pecados para corregir tus errores. Segunda de Corintios, vivir una vida de bendición y de victoria. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos, vamos a leer el 19. Si entiendes esto, vas a tener el poder para vencer el pecado.
Este mensaje, y ya voy a hablar un poco acerca de eso, la gracia puede ser tan malentendida, que muchas personas la utilizan como libertinaje. Y cuando las personas malinterpretan la gracia, y unas personas voluntariamente lo hacen, utilizan la gracia como libertinaje y creen que como Dios ya nos ha perdonado todos nuestros pecados, entonces podemos hacer todo lo que queremos y pecar. Esa no es la gracia de Dios. Cuando alguien cree que puede pecar y hacer todo lo que quiera, esa no es la gracia de Dios. Dice Judas capítulo 1 versículo 24, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Las personas que se entregan al libertinaje no han entendido la gracia. Si tú estás entendiendo, pastor, entonces ahora puedo pecar, el diablo te está hablando. El diablo te está hablando, y ahí hay que tener cuidado, porque el diablo es alguien que te va a decir, con que Dios te ha dicho que se puede hacer todo lo que uno quiera, él siempre va a querer desmentirte y quitar y cambiar lo que Dios ha dicho. Por eso necesitas tener todos estos versos para estudiarlos, para que pueda quitarse de ti toda duda, de tal manera que puedas vencer cada dardo de fuego que el maligno te mande. Voy a explicarte cómo Dios ha perdonado todos tus pecados, no para que peques, sino para que aprendas a dejar de pecar, para que aprendas a recibir el amor y la misericordia de Dios, para que aprendas a recibir su favor. En ninguna manera la gracia de Dios es para seguir pecando. No. La liberación va a llegar a tu vida cuando entiendas que todos tus pecados han sido perdonados y que Dios te ama y te acepta. Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Quiere Dios que siga siendo borracho? ¿Quiere Dios que siga siendo ladrón, adúltero? No, pero la buena noticia es que Jesús perdonó todos tus pecados. La buena noticia es que delante de Dios el sacrificio de Jesús te hizo perfecto para siempre. Y si aprendes a recibir la vida de Dios y a utilizar lo que Él ya te dio, vas a vencer el pecado. ¿Perseveraremos pues en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos hecho lo que quiera pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Así que no te estoy enseñando esto para decirte que puedes pecar y hacer todo lo que quieras. Voy a decir una frase que por su gracia se me vino a la mente. Bueno, digamos que es una adaptación después de haber escuchado a tantos siervos de Dios. Voy a decirla despacio. La salvación no se puede perder por tus pecados, pero sí puedes renunciar a ella. ¿Escucharon? ¿Pueden repetirla? La salvación no se pierde por nuestros pecados, pero sí puedes renunciar a ella. Si renuncias a Jesús y te vuelves un apóstata y dejas de creer en Él, entonces sí la sangre ya no es eficaz contigo. Pero si eres alguien que está luchando y que caes y no has podido, y perdóname, Señor, fallé otra vez, y tú sigues creyendo, no te preocupes, todos tus pecados han sido perdonados. Eso me gusta. Pero no es para seguir pecando. Pastor, ¿y por qué no puedo pecar? Bueno, al cojo de nacimiento, cuando el Señor lo sanó, le dijo, ¿se acuerdan, verdad? Esa historia a mí me encanta porque, ¿y cómo te sanó? ¿Y cómo te sanó? Y toda la historia, ¿verdad? Pero hay muchas sanidades, pero específicamente en esa,
Cuando el Señor le encuentra, le dice: no vuelvas a pecar para que no te vuelva algo peor. Así que el pecado le va a abrir la puerta a Satanás y va a destruirte. Pero debes entender que delante de Dios el pecado está resuelto. Amén. He mostrado suficientes versos para decirte que la gracia no es para seguir pecando. ¿Estamos bien? Ok, vamos entonces a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 17. Dice la Biblia que en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale, ni la circuncisión, sino la nueva creación. Porque para entrar al reino de Dios no entran ni los incircuncisos ni los circuncisos. Los incircuncisos están hablando de todos aquellos gentiles que no conocen a Dios. Y los circuncisos está hablando del pueblo de Israel. Para entrar en el reino de Dios no se necesita ni ser incircunciso ni ser circuncidado. ¿Qué se necesita? Creer en Jesucristo. El que cree en Jesucristo y nace de nuevo entra al reino de Dios. No tiene que ver si eres gentil o judío. ¿Sí se entiende eso? ¿Verdad? Para poder entrar en el reino de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu. Eso está en Juan capítulo 3 en el mensaje a Nicodemo. Así que lo importante es la nueva criatura. Eso es lo importante. Entonces Pablo dice en el versículo 15, leamos desde el 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que Jesús muere no para que vivas y hagas lo que tú quieras, no. El perdón y la gracia es dada para cumplir los propósitos eternos de Dios. Pero es importante que estés libre de condenación. Es importante que estés libre de culpa. Porque solo si estás libre de culpa, libre de condenación, entonces la fe va a obrar por el amor. Porque el amor cambia y transforma. ¿Puedes decir eso conmigo? El amor cambia y transforma. ¿Qué pasa si no alcanzas una meta? ¿Cómo te sientes? Si no alcanzas el objetivo, ¿será que te sientes, aleluya, lo logré? No, te sientes triste. Una persona que no da el ancho en ese momento, aunque después se recupere, se siente triste. Cuando tú quieres alcanzar algo y fallas, te sientes triste, porque esa es la naturaleza humana. Así que antes de seguir leyendo, se me viene la imagen del joven rico. El joven rico se acerca a Jesús y le dice: maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo: guarda los mandamientos. Pero cuando empiezan a platicar y Jesús le dice: bueno, guarda los mandamientos, no matarás, no hurtarás, ya lo he hecho todo desde mi juventud. Y realmente el muchacho creía que guardaba la ley. Pero se fijan que Jesucristo no les citó el primer mandamiento que decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces el joven rico sentía que algo le faltaba, él quería más. Él quería la vida eterna, él quería más. Entonces Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme y tendrás grande galardón. Y entonces, ¿qué pasó con el joven rico? Se sintió feliz. ¿Por qué se sintió triste? Porque tenía muchos bienes y no podía hacerlo. Ahí tú tienes un ejemplo cuando alguien no alcanza la expectativa y no logra por esfuerzo lo que quería alcanzar. Así que el joven rico se fue triste y ya no siguió a Jesús. Cuando tú te pongas metas y no las alcanzas, voy a dejar de tomar, y no lo logras, entonces ¿sabes cómo te vas a poner? Triste. Ahora ya no eres bolo, sino que un bolo triste. Ya eres un fumarola, sino fumarola triste. Si tú te pones metas y no las alcanzas con tus propias fuerzas, vas a entristecerte. Tienes que aprender a afirmar tu corazón en la gracia, en la gracia. Y si es por gracia, no es por obras, y si es por obras, no es por gracia. Para ser transformado, lo que necesitas es entender la gracia de Dios. Y quizás no lo sabes, pero para aquel que cree en Jesús y nace de nuevo,
recibe sanidad, recibe liberación en su espíritu. Su espíritu es hecho perfecto y solo vas a tener que aprender a sacar de adentro de ti lo que Jesús ha puesto. Por eso es importante que seas libre de la condenación. Si todavía te entristeces y te sientes miserable, quiero decirte que cuando pecas el diablo llega a abrazarte y te dice: sí, sí es cierto, miserable, no sirves para nada. Eres un hipócrita, y te da besos y abrazos. ¿A cuántos el diablo está besando y abrazando? Debes aprender a recibir con gratitud la gracia de Dios y aprender a decir: es cierto, pequé, pero Él pagó todos mis pecados y un día se va a manifestar la libertad. Gracias, Jesús. Es diferente. Entonces vamos a seguir leyendo lo que Pablo está diciendo. Él está explicando que si Él muere es para que vivas para Él, no para que te entregues a la inmundicia. De hecho, voy a mostrar que el que se entrega a la inmundicia no ha nacido de nuevo. Ese se va a ir al infierno porque cree que está engañado. Si alguien cree que es hijo de Dios y sigue en el pecado, ama el pecado, engañado, al infierno vas, no eres hijo de Dios. No te engañes. Por favor, lee las cartas de Juan. Las cartas de Juan fue escrita para que la gente se diera cuenta quién era el nacido de nuevo y quién no. A mí no me vengas a decir: yo ya nací de nuevo, pastor. Nah, no me digas, porque este pueblo con labios me honra. Queremos ver fruto, fruto, fruto. Pero pastor, yo todavía me equivoco. Sí, pero en tu corazón, ¿amas el pecado o no? ¿Amas a Dios o no? ¿Te importa a Dios o no? A mí no me importa, esta es mi vida. El impío no tiene a Dios en sus pensamientos. Cuando una persona recibe a Jesús, hay un cambio de naturaleza. Aquí es donde tú te debes examinar. Porque si no ha cambiado tu interior, si tú quieres seguir pecando, no has nacido de nuevo, papá, estás engañado. Crees intelectualmente, pero como demonio. No ponen su confianza en Jesús. Pero si te duele pecar, tú ya amas a Jesús y quieres ser libre de esa cosa horrible que no puedes dejar. Lo más probable, ya naciste de nuevo. El problema está en tu alma, que no has cambiado la programación para que la válvula deje fluir al Espíritu Santo con poder. Pasémonos al verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas fueron hechas? Todas. Todo. ¿A qué se está refiriendo ese verso? A tu espíritu. Tu espíritu es perfecto. Todo ha sido hecho nuevo. Versículo 18. Y esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A ver, ¿cuándo te reconcilió con Cristo? Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cada vez que pecas Él te tiene que volver a reconciliar? ¿Cada vez que fallas Él tiene que volver a reconciliarte? Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. Cada vez que pecas, ¿dejas de ser hijo? No, ya estás reconciliado. Ya el Señor perdonó todos tus pecados. Entonces dice el versículo 19: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres. ¿Qué dice? Para hacerte hijo, Dios no toma en cuenta tus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Eso debe entrar en nuestro corazón. Eso debe entrar en nuestra mente. Dios ya no toma en cuenta tus pecados si tú has creído en Jesucristo. ¿Por qué se llama el Evangelio de la paz? Porque para que tú tuvieras paz con Dios, Jesucristo tuvo que sufrir. Isaías capítulo 53. Para que tú pudieras y yo recibir la paz, Jesucristo tuvo que ser herido, golpeado, maltratado. Dice la Biblia en el versículo 5:
mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Por eso podemos tener paz con Dios. Dios no está enojado contigo. Sí necesitamos, por supuesto, reconocer nuestros pecados, pero no los necesitamos reconocer para ser salvos. Necesitamos reconocer nuestros pecados para aprender a obedecer, para poder disfrutar sus bendiciones. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué no puedes experimentar toda la bendición que Jesús puso en tu espíritu? Porque para eso se necesita cambiar de manera de pensar. El alma es la válvula que permite salir de mi espíritu la bendición hacia afuera. Déjame hacerte una pregunta. En la cruz del Calvario Jesús nos salvó, ¿sí? Nos sanó, nos liberó. Entonces te hago la pregunta: ¿cuando pecas te quitó la sanidad? ¿Cuando pecas te quitó la liberación? ¿Cuando pecaste te quitó la provisión? Lo que ya Jesús te dio, ya lo tienes en tu espíritu. La batalla de la fe no es pelear para recibir lo que Él ya nos dio. Es pelear para que se manifieste lo que ya tengo. Voy a repetirlo. La batalla de la fe es pelear, no para recibir porque Él ya me lo dio. Es pelear para que se manifieste lo que ya tengo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que nos seguimos viendo según el Antiguo Testamento. Isaías, por favor, vámonos al capítulo 59. El problema es que cada uno de nosotros sentimos que si hemos fallado, Dios ya no va a contestar nuestras oraciones si no somos dignos. No estoy diciendo que hay que pecar. El pecado te va a querer robar tu confianza en Dios. Debes entender que eres acepto en el amado. Dice Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces alguien falla y siente que Dios ya no lo va a escuchar, porque siente que por causa de ese pecado Dios ocultó su rostro. Eso ya no pasa en el Nuevo Testamento, porque ya Jesús pagó por todos nuestros pecados, y lo que nos hace cerca no es nuestra obediencia. Por favor, Efesios. Lo que nos hace cercanos a Jesucristo no es nuestra obediencia. Efesios capítulo 2, versículo 13. Estudia estos versos, por favor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nos hizo estar cerca de Dios? La sangre de Cristo. Por favor, Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El perdón de nuestros pecados no viene por la confesión.
A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿En dónde dice la Biblia que hay que confesar nuestros pecados para ser salvo? ¿Hay un verso que diga que hay que confesar todos nuestros pecados para ser salvos? Si eso es así, quiere decir que si no confiesas un pecado, ya no vas a ser salvo. Tienes que recordarte de todos, 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 todos. ¿Cómo dice la Biblia que recibe salvación? Esta es la palabra de fe que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿A dónde está la confesión de pecados? La confesión de pecados no es para salvación. La confesión de pecados es para aprender a manifestar la bendición. No es para salvación. Cuando tú confiesas a Jesucristo, Dios perdona todos tus pecados presentes, pasados y futuros. Y a partir de ese momento Él quiere instruirte, Él quiere enseñarte para que aprendas a disfrutar sus bendiciones. Él quiere que cambies tu manera de vivir para que puedas disfrutarlo a Él. Así que ese es el Evangelio de la Paz. En el Evangelio de la Paz ya no tenemos conflicto con nuestro Dios. Él te ha perdonado. Él quiere que dejes de pecar. Él quiere que abandones el pecado para que no te destruya. Pero debes de ser libre de toda culpa y de toda condenación y de toda vergüenza. Debes entender que aunque falles, si has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces has nacido de nuevo. Cuando una persona ha nacido de nuevo, cambió su interior. Cuando tú leas, por favor, la primera carta del apóstol Juan, ten en mente que él está escribiendo para que sepas si has nacido de nuevo o no. Acompáñame, ya voy a terminar. Acompáñame a primera de Juan capítulo 5. Quiero mostrarte algunos versos ahí. Esto debes de comprenderlo y entenderlo para que puedas echar mano de la vida eterna que recibiste en el nuevo nacimiento. Si no has nacido de nuevo, entonces debes de buscar esa experiencia. Y no cuesta nada. Realmente solo tienes que poner tu confianza en Jesucristo y debes estar dispuesto a dejar el pecado. Porque la salvación no es para aquel que quiera seguir practicando la maldad. Cuando alguien dice, qué bueno, entonces yo recibo el perdón de Jesús y quiere seguir cometiendo los mismos pecados y practicar en la maldad, esa persona no ha entendido la gracia. La gracia es el perdón para abandonar el pecado. A mí me gusta esta definición. La gracia es el favor de Dios para perdonar mis pecados, recibir sus bendiciones, dejar el pecado y aprender a obedecer. Pero necesitamos entender si tenemos esa experiencia. Miren el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí está diciendo Juan, bueno, ¿quieres saber si has nacido de nuevo? ¿Amas a Jesús? Esa es una pregunta. ¿Le amas? ¿O amas más a tu perrito? ¿Amas más a tu trabajo? ¿Amas más tu deporte? Ponte el termómetro dentro de ti. ¿Saben que cuando uno ama le duele ofender a alguien? Pero cuando uno no le ama, ¿no le importa? ¿No es cierto que si de repente hay un terremoto allá por África y murieron 100,000 personas, ¿no es cierto que uno dice, ay, qué barbaridad, pero a los 5 minutos ya se te olvidó? ¿Qué pasaría si te dijeran, murió tu mamá? ¿Qué pasaría si dijeran, murió tu hermano? Puede estar tu corazón
libre de sentimientos cuando el amor está involucrado? No. Sé honesto. Un día tuve yo que ser honesto y me di cuenta que no amaba a Jesús más que Sleighbol. No amaba a Jesús más que vivir cómodamente. Y el entender y descubrir que no amaba a Jesús me hizo buscar el nuevo nacimiento. Así que esta es la primera evidencia. Amas al Señor más que otras cosas. No digo que ya no te equivoques, no digo que ya no cometas errores. No, el punto es, amas a Dios un poco más que otras cosas. ¿Tú crees que un bebé no ama a su mamá? ¿Qué pasa si el bebé le quitas a su mami? El amar a Dios no tiene que ver con madurez. Esa es la primera señal. Si tú practicas el pecado y no te duele, no, solo te remuerde que te hayan visto, te remuerde que... Pero no te duele ofender a Dios. Ok, probablemente no has experimentado el nuevo nacimiento. Siguiente verso. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Tienes el deseo por obedecer a Dios? ¿Quieres que el Espíritu Santo te guíe? ¿Quieres realmente obedecer? Ok, si tu respuesta es sí, entonces aprende a alegrarte en lo que Dios ha hecho. Aprende a reconocer que eres perfecto, que eres santo, que eres justo y que Dios ya no toma en cuenta tus pecados para salvación. Tus pecados te están robando la bendición, no la salvación. El pecado te está robando vivir en victoria, no la salvación. Si no dejas el pecado y crees en Jesucristo, vas a ser salvo, pero vas a ser un desgraciado en la tierra. No vas a poder experimentar el gozo de Dios, la bendición de Dios, la paz de Dios, la justicia de Dios, pero vas a ser salvo porque Él pagó por todos tus pecados. Quiero terminar con esto. La gracia no es para aquel que quiere seguir pecando. Si tú quieres nacer de nuevo, necesitas renunciar a la vida de pecado que llevas y decirle a Jesús que te ayude, que te perdone y que te ayude. El pecado debe de desaparecer. Si no lo puedes dejar, Él entiende y te va a ayudar a dejarlo. Pero ser cristiano no es recibir a Jesús y seguir viviendo la misma forma. Quiero mostrarte algo. Juan capítulo 3. En esta historia Jesús le está hablando a Nicodemo y le está explicando cómo tiene que nacer de nuevo. Y él le va a explicar que así como Moisés levantó la serpiente de bronce para que todo aquel que lo mordía ya no moría si miraba a la serpiente, así todo aquel que cree en Jesús va a recibir vida eterna. Pero quiero que mires por favor en el versículo 18, ¿quién es el condenado? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que condena? No creer en Jesús o dejar de creer en Jesús. Eso es apostasía. No lo voy a ver hoy. ¿Qué es lo que pasa con la condenación? Si no puedes dejar el pecado, acércate a Jesús. No te alejes de Él. Pídele que te ayude. No te apartes de Él, porque Él pagó por todos tus pecados. Mira cuál es la condenación. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los que no quieran dejar el pecado, para ellos no es la gracia de Dios. Para aquel que quiere vivir en el pecado, no es la gracia de Dios.
La gracia de Dios no es para seguir pecando. No, el perdón de todos tus pecados es para dejar de pecar. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que la gracia no es para seguir pecando. Amado, aprende a recibir el amor de Dios. Y Dios te amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo y ya pagó por todos tus pecados. Todos. Y la fe obra por el amor. Cuando aprendas a recibir el perdón de los pecados y tengas el amor, estarás listo para dar el siguiente paso. El amor obra. Dice la Biblia que la fe obra por el amor. Si todavía te sientes culpable, todavía te sientes miserable, no estás creyendo en la obra consumada de Jesucristo. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, queremos darte las gracias porque Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, todos. Y al creer en ti, al creer en tu Hijo, que Él tomó nuestro lugar, por gracia nos salvas y nos haces nacer de nuevo. Y queremos agradecerte porque no merecemos el perdón, no merecemos la salvación, la sanidad, no la merecemos. Y Señor, si nuestros pecados no pudieron impedir que fuéramos salvos, tampoco pueden impedir que seamos sanos, benditos y prósperos. El problema está en nuestra alma, Señor. Necesitamos aprender a creer para poder recibir todos tus beneficios. A creer en lo que ya hizo Jesucristo. Y así, Señor, poder disfrutar de todas tus misericordias. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia y manifiéstate y permite que podamos manifestar todo lo que ya Jesús ganó para nosotros, que podamos creer. Destruye fortalezas con tu palabra para que nuestra alma esté completamente transformada, renovada, para que fluya la vida dentro de nosotros, en el nombre de Jesús. Y quiero pedir a alguien, si hay alguien aquí que se ha examinado y siente que no ha nacido de nuevo, siente que ya había creído en Jesús, pero que no había puesto su confianza en el perdón de todos sus pecados, y no había comprendido que Jesús había pagado por él, y no te sientes hijo, pero quieres recibir el perdón de todos tus pecados. Si hay alguien aquí que quiera ser hijo y recibir ese perdón, que siente que no lo ha recibido, levanta tu mano que me gustaría orar por ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Bendito Jesús. Quiero pedirte, Gaby, ven aquí adelante, por favor. Acércate a esa silla. Gracias. Pati, ¿me le ayudas, por favor, para que pueda recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador? Si tienes una silla, alguien me le pone una silla ya la para Pati, por favor, para que pueda ella estar ahí. Gracias, hija. Gloria a Jesús. Mira, tú puedes escuchar el Evangelio muchas veces, pero si no tomas tu decisión, es importante para que el Señor perdone todos tus pecados. ¿Hay alguien más que quiera tomar esa decisión que no la ha hecho? Hoy es tu día. Bendito Dios.
Bueno, vamos a participar de la comunión. Y vamos a darle gracias a Jesús por su sacrificio. Vamos a darle gracias a Jesús por sus bondades. Mientras el ministerio de alabanza canta una canción, dale gracias al Señor por haber muerto por ti. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su único Hijo, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. No es motivo de alegría fallar ni pecar. Cuando nosotros pecamos, yo casi no escucho. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo se contrista. No nos afecta para salvación. No te afecta en tu relación con Dios como hijo. No pierdes comunión. Para que comprendamos todo esto, se va a requerir que estudies y estudiemos mucho la palabra de Dios. Dios es espíritu, nosotros somos espíritu. Y se va a requerir mucho y que tú analices todas estas cosas y puedas creerlas. Eres santo, eres justo, eres limpio. Cuando fallas, lo primero que se te debe venir a la mente es la gratitud de que ya tus pecados fueron perdonados. Si todavía te culpas, te condenas, mi amor, no has recibido la gracia. No creas que ya la recibiste. Cuando la recibes, le das gracias y le dices al Señor que te ayude para poder dejar de hacerlo y no te vuelves a condenar más. Busca en la palabra de Dios
todo lo relacionado al perdón. Léelo, estúdialo, porque la palabra que no tiene profundidad de tierra nace rápido, pero se cae muy rápido cuando sale el sol. Si tú solo escuchas el mensaje de la gracia aquí y entre semana no vuelves a leer, no vuelves a estudiar, tu plantita va a estar demasiado corta. Ya mandamos ahí a Telegram los mensajes y los enlaces para que puedas escuchar la palabra. Escúchala para que de ti brote gratitud de que todos tus pecados han sido perdonados. Y a partir de la gratitud, camina y aprende a obedecer. Ya no vamos a obedecer para ser salvos. Vamos a obedecer, ¿por qué? Somos salvos. No vamos a obedecer para ser benditos. Voy a obedecer porque soy bendito y quiero que se manifieste en la tierra. Si todavía me siento, no, yo soy miserable, es que yo no sirvo para nada, no has entendido la gracia. Es que yo soy pobre y no tengo quien conmigo, no has entendido la gracia. Oremos. Padre, gracias por el pan y la copa. Señor, este pan representa que te llevaste en Jesús toda enfermedad, toda dolencia. Señor, somos sanos, no importa lo que digan los médicos, no importa lo que diga el cuerpo, somos sanos, desde la cabeza hasta los pies, somos sanos. Señor, como alguien dijo, somos cementerio de virus, porque cuando tocan nuestro cuerpo se mueren en el nombre de Jesús. Somos sanos, gracias, gracias. Gracias porque no importa, Señor, nuestra vida, lo que hayamos hecho, Jesús pagó por nosotros y somos libres de toda maldición. Gracias. Gracias porque esta sangre nos recuerda que somos perfectos, santos, justos delante de ti. Somos unos contigo y no creemos más a la mentira del maligno. Somos perfectos en ti. Gracias, Señor, te bendecimos. Bendice la copa y el pan que con gratitud hoy participamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos comer y beber.